Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Luis Alberto Gutierrez, una vez más para darles la bienvenida a mi canal en YouTube. En esta ocasión quiero comenzar enviándoles un saludo cordial a los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios del sexto semestre de la asignatura de e-Business. Muy bien, lo que les estoy mostrando en este momento son las unidades didácticas que vamos a ver en nuestra asignatura. ¿Sí? Este es el sílabo, ¿de acuerdo? En la primera unidad, bueno, ya hemos estado hablando en clases sobre la sociedad de la información y del conocimiento, y habíamos visto pues los temas sobre la evolución de las TIC, la brecha digital y mercado TIC en el Perú, la sociedad de la información, la nueva economía, lectura del libro El relanzamiento de Microsoft, cómo reinventaron su empresa Bill Gates y Steve Ballmer. Todos estos temas se les dejó como una asignación para que ustedes puedan investigar algo más sobre el tema y poder realizar los focus groups encomendados. Muy bien, comenzaré con la evolución de las TIC. Nosotros en clases habíamos desarrollado una dinámica, ¿ok? Sí, en la que tuvimos bastante participación de todos ustedes. Eso fue bastante interesante y reconfortante. Muy bien. Correspondiente a la parte de la evolución histórica de las TIC. En realidad todo esto empieza en la década de los 70, ¿no? Con la revolución electrónica. Pues es en esta década que se define el punto de partida de la era digital. Eso originó pues que los precios de las materias primas, ¿no?, cayeran, ¿no es cierto? Bajaran los precios de las materias primas. Es aquí donde predomina pues el uso de la electrónica y el software. Justo en esos años pues ya se pensaba, ¿no?, en los computadores. Muy bien, es aquí donde pues justo tuvo las TIC el punto de partida, ¿no?, para toda la revolución electrónica que hoy contamos en estos días, ¿no? Bueno, en la década de los 80, ¿no?, ya se converge la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, ¿no? ¿Ok? Haciendo más robusta las tecnologías de la información y comunicaciones en el procesamiento de la información. ¿Ok? La TIC se constituye como un sector estratégico en las empresas, ¿no?, dando apertura pues a una nueva forma de hacer la economía, ¿de acuerdo?, el cual consistía pues en adaptarse, ¿de acuerdo?, rápidamente. Y justamente el criterio de éxito para las organizaciones era esa misma razón, adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Muy bien. Bien, las TIC. En realidad, ¿qué significa TIC?, ¿no? Tecnologías de información y comunicaciones, ¿de acuerdo? ¿Pero qué son? Son aquellas tecnologías requeridas para procesar la información, ya lo decía, ¿no es cierto? Como componentes tienen el hardware, el software y la infraestructura de telecomunicaciones. Muy bien. Ya les decía, adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos y sobre todo adaptar ello a la empresa, una nueva forma de ver la economía tradicional. Pues es así que hoy en día las TIC se involucran en los procesos de negocio de las empresas modernas. Surgiendo así un nuevo concepto denominado e-business, el cual, traduciendo al español, significa negocios electrónicos. En estos años
se ha confundido bastante el tema de e-business con e-commerce. E-business, como vuelvo a repetir, es involucrar las tecnologías de la información y comunicaciones en los procesos de negocio. E-business no es e-commerce. E-commerce está enfocado básicamente al tema de ventas dentro de la empresa. Es cierto que es parte de ello. E-commerce está incluido dentro de e-business, pero e-commerce no es e-business, ¿ok? E-business abarca un tema más profundo dentro de la empresa, ¿no? Tan solo te invito a que reflexiones sobre este concepto: involucrar las TIC en los procesos de negocio de la empresa. Ahí está la clave de todo este tema. Muy bien. Las empresas modernas consideran al e-business como una estrategia empresarial que involucra a las TIC en los procesos de negocio. Ya lo decía. Muy bien. Hablamos también sobre la brecha digital en clases, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos grandes panoramas, dos grandes realidades, ¿no? ¿Cómo es que se ve las TICs en los países latinoamericanos y del Caribe? ¿Y cómo es que se ve las TIC en los organismos de cooperación del desarrollo económico? Bueno, en los países latinoamericanos y del Caribe, la adopción de TIC en pymes es menor al 50%. En cambio, en los países de la OCDE, que son 34 países que lo conforman, la adopción de TIC en pymes supera el 80%. Con esta pequeña comparación, podemos decir de que los países latinoamericanos, incluido el Perú, ¿es cierto?, nos encontramos muy a la saga de las altas economías de los países que pertenecen a la OCDE. Analizando un poco más la situación de las TIC en nuestro país. El mercado TIC en el Perú. ¿Cómo va con respecto al mercado TIC? En lo que respecta al hardware, tenemos una participación del 71.2%, en software 10.0% y servicio de TI 18.8%. Básicamente, más lo que vendemos es hardware. Vendemos bastantes computadoras aquí en nuestro país, ¿de acuerdo? Hay gran parte del mercado de profesionales relacionados a lo que es el mundo informático, que se dedica pues a la venta, ¿no?, de hardware. Pero hay otro sector muy pequeño que desarrolla software, ¿no? Por eso que tiene una participación baja, ¿no? 10% de participación. Es decir, en nuestro país muy poco se desarrolla software, ¿no? Y con respecto a servicios de TI, o sea, servicios de tecnologías de información a las empresas, hay profesionales que se dedican a hacer estos servicios, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene una participación del 18.8%. ¿Cómo vamos con respecto al índice de competitividad en tecnologías de información? Este es un análisis entre las potencias mundiales y los países de América Latina y del Caribe. Bueno, de un análisis de 66 países, nos encontramos en el puesto 55. Como podrás ver, estamos muy a la saga de las altas economías. Esta fuente la pude obtener de la Cámara de Comercio de Lima, ¿de acuerdo? ¿Qué es la banda ancha? La banda ancha en realidad es el medio de transmisión, ¿no es cierto?, donde se transmite
tanto video, telefonía e internet por un mismo canal. ¿De acuerdo? En nuestro país se considera banda ancha aquellas velocidades que superen los 2 megabits por segundo. Tal es así que en la gran mayoría de nuestros hogares actualmente tenemos instalados la tecnología ADSL para el acceso a internet, ¿de acuerdo? Para lo que es telefonía y para lo que es televisión digital. Pero esto se sigue haciendo mediante un medio de cobre, ¿de acuerdo? El cual es una tecnología que data de hace muchos años atrás. Nuestras velocidades oscilan en ADSL 1 megabit por segundo, 2 megabits, 4 megabits. Y por cierto, acaba de salir Movistar 1, ¿no? El cual nos ofrecen velocidades pues de 30 hasta 60 megabits por segundo. Pero ojo, mucha atención en este caso. Lo que nos están ofreciendo sigue siendo el medio de cobre. No vayan a imaginar o creer de que ya estamos con la fibra óptica. Al menos en cierta parte o partes o ciudades de nuestro país todavía no contamos con esa tecnología, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Huancayo, ¿de acuerdo? Pero sí, esa tecnología ya la están disfrutando muchas ciudades de nuestro país, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, actualmente se habla de la fibra óptica. Y como les vuelvo a repetir, en nuestro país sí existe la fibra óptica, ¿no? Sobre todo en centros educativos o instituciones relacionadas a la educación. También podemos verlas en instituciones de gobierno. Y bueno, la idea es que se habla de un proyecto de red dorsal, el cual consiste en interconectar todo nuestro país a través de fibra óptica. Sin embargo, la parte que más se ha sentido beneficiada es la parte de la costa de nuestro país, ya que justamente la red de fibra óptica que viene desde otros países, ¿no?, pasa pues por la costa, ya que es un tramo submarino, ¿de acuerdo? Entonces el cable de fibra óptica está viajando de forma submarina. Muy bien, es así que la parte de la costa es la que más se ha beneficiado en nuestro país, ¿no? En este momento tienen fibra óptica. Tal es el caso, por ejemplo, del sur de Lima, ¿no? Pachacamac. Hay un centro educativo que ya cuenta con 20 megabits por segundo, ¿no? Pero de fibra óptica, ojo. No como en el caso anterior que les comentaba, ¿no? El de Movistar 1, que está ofreciendo de 30 a 60 megabits por segundo, pero es cable de cobre, ¿de acuerdo? En cambio, en este caso estamos hablando de 20 megabits por segundo, pero en fibra óptica, ¿de acuerdo? Muy bien, 20 megabits en fibra óptica, excelente. También tenemos el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Ingeniería, que actualmente también cuentan con fibra óptica a una velocidad de 200 megabits por segundo. Entonces, ¿estamos avanzando? Sí, estamos avanzando, ¿de acuerdo? Pero todavía nos encontramos muy a la saga de otros países, ¿de acuerdo? El gobierno peruano está invirtiendo 420 millones de dólares
en el proyecto Red Dorsal de fibra óptica. Pero en realidad se está avanzando muy lento. Algunos alcances más sobre fibra óptica. Lo que les estoy mostrando a continuación, ¿no?, es cómo se hace el tendido de la fibra óptica, ¿no?, por el agua, ¿no es cierto? En realidad, el cable se transporta enrollado en la bóveda de un barco, diseñado especialmente para su instalación. En general, la bóveda tiene una capacidad para almacenar hasta 2000 kilómetros de cable. ¿Ok? Bien, esto es lo que sucede. Fíjense en la pequeña animación que estamos mostrando aquí, ¿no? Una embarcación menor traslada uno de los extremos del cable hasta la costa, donde se conectará a la central distribuidora. Entonces, para lo cual pues hay una máquina que va trazando, pues, ¿no?, el tramo, va agujerando o va abriendo un canal donde el cable de fibra óptica va a ingresar, ¿no es cierto? Y eso está a la superficie, ¿no?, en la parte de la arena, ¿no es cierto? Ok. Justo, esta es la máquina que justamente hace de que la fibra óptica, ¿no?, se pueda fijar en la base del fondo marino. ¿Ve? Entonces, mientras que el barco se va trasladando, ¿de acuerdo?, el tramo de la fibra óptica se va creando, ¿no? Muy bien. Cada 50 kilómetros se instala en el cable un dispositivo repetidor para mantener la velocidad y la calidad de la señal, ¿no? ¿Sí? Un repetidor para mantener la velocidad y la calidad de la señal, ¿de acuerdo? Cada 50 kilómetros. Mientras el barco efectúa el cableado en el mar, su velocidad puede variar de 1 a 10 kilómetros por hora, según las condiciones meteorológicas y las características del lecho marino. Muy bien, con esta pequeña animación creo que he sido bastante explícito, ¿no?, para explicar la parte de cómo es que se tiende el tramo de fibra óptica en el agua. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos también una animación que quiero compartirles. A ver, creo que está aquí. A ver, vamos aquí, escenas, sí, aquí está. El cable. ¿De qué consiste, de qué se compone el cable de fibra óptica? La fibra óptica. La información transita por fibras ultra delgadas. ¿Ya? La información viaja por aquí. Luego tenemos lo que es el componente vaselina, la cubierta protectora, el tubo de cobre, aislante de policarbonato, dos capas de aluminio actúan como protector frente al agua, mientras que otras dos capas de alambre de acero trenzado constituyen el armazón para resistir la presión del agua, las redes de arrastre, mordidas de tiburones y movimientos sísmicos. ¿Ok? Cinta de Mylar, material flexible, liviano, impermeable y resistente al desgaste. Polietileno, actúa como aislante y envoltura exterior. Muy bien, esas son las partes del cable de fibra óptica. Su diámetro es de 7 centímetros. Un metro de cable pesa unos 10 kilogramos. Imagínate, solo un metro. Y los tendidos que hacemos son en kilómetros. Bueno, ya vimos esta parte. Sí, esto ya lo vimos. Vamos aquí, tráfico submarino. Lo que estás viendo a continuación, ¿no?, es el tráfico submarino de internet. Los cables submarinos transportan el 95% de la información que circula por internet. El resto de datos se envía por satélite. ¿Ok? La mayor concentración de cantidad y calidad de cables se registran en Estados Unidos y los países de Europa y el Asia Oriental. Lo que estás viendo a continuación, ¿no?, toda esta parte de celeste, corresponde al tráfico en gigabits por segundo
según la fuente del año 2008. Los más gruesos son más de 500 gigabits por segundo. Esta de aquí, la más delgada, sería de 50 a 500 gigabits por segundo, y la más delgadita de 10 a 50 gigabits por segundo. Muy bien. Veamos entonces de una manera más específica. Tenemos cables de fibra óptica submarino en el mundo, los más importantes, por ejemplo, el SEAME WE3, el Southern Cross, el CUCN, el FLAG Europe Asia y el SAM-1. Bueno, cada uno de ellos cumple una función específica y abarca ciertos países. Por ejemplo, el SEAME WE3, con unos 39.000 kilómetros de extensión, es el cable más largo del planeta. Transmite información a una velocidad de 960 gigabits por segundo a 33 países. ¿De acuerdo? Aquí los tienes. Tienes Alemania, Bélgica, Reino Unido, etcétera, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta velocidad con la que se transmite en este medio, en este cable llamado SEAME WE3, se distribuye entre estos 33 países. Y una vez que se haya distribuido entre estos 33 países, cada país distribuye esta velocidad a cada uno de los habitantes de su país. ¿De acuerdo? Así es como se trabaja aquí. Bueno, tenemos el Southern Cross, que mide 28.900 kilómetros y transmite información a una velocidad de 1,2 terabits por segundo. Imagínense, terabits, a 4 países: Estados Unidos, Fiji, Nueva Zelanda y Australia. El cable submarino SAM-1, el cual mide unos 25.000 kilómetros y transmite información a una velocidad de 1,92 terabits por segundo a 9 países: Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Guatemala. Lo puedes ver aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este tramo, este cable submarino, ¿está bien?, viaja por la costa de nuestro país. Es por esa razón que más se ha visto beneficiado en nuestro país las ciudades de la costa. ¿De acuerdo? Bien, se está trabajando bastante en la parte de la sierra y de la selva, ¿no? Bueno, veremos cómo mejora pues esta situación en nuestro país. Entonces, imagínense, con estas velocidades con las que se transmiten en el tramo submarino, ¿de acuerdo?, se distribuyen, esta velocidad se distribuye entre todos los países, ¿no?, que están involucrados en ese tramo, y cada país, una vez que tengas la parte de la velocidad correspondiente, o que le corresponda, lo distribuye entre los habitantes de su país. ¿Ok? Muy bien. En base a ello está determinado pues las velocidades que se tiene, ¿no?, en un país o en otro país, ¿no? ¿Ok? De acuerdo. Bueno, hemos extendido bastante el tema de la fibra óptica. Es así que en España, por ejemplo, ya Movistar fibra óptica se está ofreciendo a la velocidad de 100 megabits por segundo, ¿no? Este es un fiber to home, o sea, para la casa, ¿de acuerdo? Para la casa, ¿de acuerdo? Cuando llegue a nuestro país el fiber to home, la verdad que no sé si será a esta velocidad. Me imagino que va a ser menos, pero bueno, siendo positivos, ojalá que muy pronto contemos con esta velocidad, ¿no?, que todavía no nos hace sentir que estamos a la vanguardia de la nueva tecnología, pero al menos con esto ya podemos trabajar bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerda que en Japón se trabaja con 2 gigabits por segundo en fiber to home, es decir, en la casa. Se habla de Samsung 4G, se habla de la tecnología 4G. También existe el Movistar, ¿no?, 4G LTE, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí se hablan de velocidades que sí se alcanzan o que alcanzan a los gigabits por segundo,
¿de acuerdo? Siempre y cuando estés en una ubicación fija, no estés en desplazamiento. Si estás en desplazamiento, solo se llega a velocidades de 100 megabits o hasta 150 megabits por segundo, si estás en movimiento. Pero si estás en un lugar fijo, estático, ok, se llega a esta velocidad, 1 gigabit por segundo. Samsung está trabajando en la tecnología 5G actualmente, en la que pues nos propone banda ancha pues con velocidades que superen, ¿no?, los gigabits por segundo, ¿de acuerdo? Que superen más el gigabit que se tiene actualmente en 4G. Y sobre todo que se trabaje a la misma velocidad, tanto estando en un lugar fijo como en un lugar o estando en desplazamiento, ¿no? Que se consiga esa velocidad en ambos sentidos. Bueno, en clases desarrollamos el caso Barrabés, ¿de acuerdo? Tomé como iniciativa este caso de comercio electrónico debido a que en España, ¿no?, el señor Carlos Barrabés, el cual es el fundador de esta pyme, ¿no?, pequeña y mediana empresa, fue uno de los precursores, ¿no es cierto?, en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en el rubro de ventas por internet, ¿no es cierto? El giro de negocio de esta empresa, ¿sí?, es el material de montaña y esquí, ¿de acuerdo? La filosofía, o antes de pasar a la filosofía, según el señor Carlos Barrabés, el gran cambio comienza con la llegada del internet. ¿Ok? La filosofía, lo que siempre comenta Carlos Barrabés, la innovación tecnológica, es lo que hasta el momento lo ha hecho llegar muy lejos, ¿no? Conformándolo o conformando su pyme como una de las más rentables y desafiantes en este mundo tecnológico en España. Ellos cuentan con ciertas tecnologías, por ejemplo teléfonos satelitales, cuando a sus clientes, por ejemplo, suben el Himalaya y sufren algún percance y quieren comunicarse con las oficinas centrales de la empresa, entonces cogen el teléfono satelital que la empresa les facilita y se comunican, ¿de acuerdo? Todas las oficinas y tiendas de Barrabés están interconectadas a través de Wi-Fi, ¿ok? Redes inalámbricas. Muy bien. Barrabés también tiene socios tecnológicos, como en el caso de Microsoft, HP, Intel, para todo el soporte tecnológico con el que cuenta actualmente. Barrabés también tiene otros negocios, como la consultora, ¿no?, la editorial, consultora en comercio electrónico, ¿no es cierto? Ayuda a otras pymes actualmente, Carlos Barrabés, a surgir y a lograr el éxito que ellos han logrado. También tiene una editorial sobre temas de esquí, ¿no? Bien, la sociedad de la información. En la sociedad de la información, las TICs, es decir, las tecnologías de información y comunicaciones, forman parte de nuestras actividades humanas hoy en día, siendo una de las tecnologías más usadas el internet. Esto ha generado cambios en nuestro planeta, cambios sociales, cambios culturales, políticos, económicos, todo esto por el efecto de la globalización.
Se dice que en una sociedad de la información es poder porque produce riqueza. Muy bien. Este concepto fue evolucionando y es cuando Peter Drucker habló de una sociedad del conocimiento. Y él nos menciona que en la sociedad del conocimiento la información no es suficiente, sino que generar conocimiento es la clave de éxito de cualquier organización de estos tiempos, a lo que muchos autores también llaman el know-how. Básicamente consiste en 4 pilares: discriminar, analizar, deconstruir y reconstruir. Veamos cada uno de ellos el concepto correspondiente. En una sociedad del conocimiento, discriminar. Ok, entonces consiste en eso: discriminar la información relevante para nuestro interés. Analizar desde una postura reflexiva. Deconstruir el mensaje, es decir, desmontar, comprender, entender las variables, partes, objetivos, elementos, axiomas del mensaje. Y reconstruir el mensaje, volver a componerlo desde nuestra realidad y necesidad personal. Al cumplir con estas 4 fases, estás generando conocimiento. Muy bien, también se habla de la nueva economía. Se habla de una economía de la información, pues como ya dijimos, por efectos de la globalización y el uso de las tecnologías de la información, hablamos de una economía digital, donde la información se maneja a través de la tecnología. Los agentes económicos en red, en un contexto de nueva economía, es decir, la empresa, el Estado, el consumidor, todos están interconectados gracias a las tecnologías de la información y comunicaciones. Vuelvo a repetir, la globalización de la economía, ¿no? La globalización ha permitido pues que tanto la parte del aspecto social, económico, la parte de la tecnología, la educación, todo esté integrado. A nivel o desde un punto de vista de la empresa, conocer nuevos mercados, conocer nuestros competidores, es estar en un mundo globalizado, es estar en una economía globalizada. Esto ha traído implicaciones en el mercado financiero, pues es así que hoy en día no es novedad, gracias a las tecnologías de la información y comunicaciones, que en un mismo punto de encuentro podamos encontrar 2 agentes participantes en un mercado financiero, por ejemplo, los inversionistas y los solicitantes. Para ser bastante claro, una empresa, por ejemplo, puede poner a la venta ciertas acciones en la bolsa de valores. Una empresa X que se encuentra en Europa, y un empresario que tenga un capital bastante importante en nuestro país puede acceder a dichas acciones que esta empresa ofrece. No es necesario que estas 2 personas o estas 2 empresas, ya hablando a nivel de empresa, se contacten físicamente, sino más bien haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicaciones,
estas dos empresas puedan realizar dicha transacción en el mercado de valores. Bien, eso ha sido todo con respecto a la sociedad de la información y del conocimiento. Me refiero a la primera unidad del sílabo tratado. Y bien, bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.